Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV y hoy es un orgullo y un disfrute, pero sobre todo eso, un disfrute poder hablar de este libro, Nada por lo que pedir perdón, de Marcelo Gullo, un libro que se presentó el martes pasado en el Archivo de Indias y que su autor está hoy con nosotros, Marcelo Gullo. Muchísimas gracias por venir, por sacar un huequito y por estar aquí con nosotros para presentar y para hablar de esta su nueva obra, una continuación de Madre Patria, de la primera, que bueno, pues simplemente eso, que muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Yo en Sevilla estoy en mi casa, es una de las ciudades que más me gusta. Es más, estoy pensando en jubilarme y venirme para acá. ¿Qué me está contando? No hay mejor sitio. Ya le digo que no hay mejor sitio. Así es, no lo dudo. ¿Cómo la ves? El año pasado vino, ¿no? El año pasado vine a presentar mi anterior libro, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde el separatismo catalán, desde Bartolomé de Casals hasta el separatismo catalán, traído en defensa de la plataforma hispánica, muy bien recibido por todos, y ahora vengo a presentar este libro, Nada por lo que pedir perdón. Su anterior libro, un bestseller, esta es lo que decimos, su continuación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Nada por lo que pedir perdón? Aunque ya el título de la obra pues da una indicación de lo que podemos, ¿no? De lo que podemos tener dentro de este contenido. Bueno, lo que es la otra cara de Madre Patria. Yo digo en este nuevo libro, Nada por lo que pedir perdón, España fue juzgada por un tribunal de la historia integrado por Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos e incluso la Unión Soviética, que juzgó y condenó a España a cadena perpetua, ¿no es cierto? Y este tribunal tenía las manos manchadas de sangre y no tenía ninguna autoridad moral para juzgar a España y decir que los españoles eran el pueblo más horrible del mundo, un pueblo genocida, un pueblo bárbaro, un pueblo asesino, todas cosas evidentemente falsas, pero que este tribunal de la historia, a partir de testigos falsos, condenó a España cuando ellos, en realidad, como los ingleses, son los que habían cometido un genocidio en Australia, porque en Tasmania quedó viva una sola mujer. Es una obra en la que usted no le pone edulcorantes, cuenta las cosas tal y como sucedieron y tal, y si hubo errores también se cuenta. Pero ¿por qué? Ya lo ha explicado, pero ¿por qué se hizo esa propaganda de estos tres países por España? Todo es cuestión de intereses y supongo que por ahí irán los tiros, pero de todo lo que ha podido usted documentarse. Mire, Francia, Inglaterra, que eran enemigos de España, Holanda, miraban a América como el gato mira al canarito, se querían comer a América. E intentaron derrotar reiteradamente a España desde el punto de vista militar, no pudiendo derrotarla desde el punto de vista militar, y dijeron, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, vamos a derrotarla a través de la propaganda política, creando una falsa historia de España, ¿cierto?, que la vamos a expandir por el mundo, donde la vamos a llamar a genocida, violadores, asesinos. Lo más curioso es que los propios españoles, a lo largo del tiempo, se terminaron creyendo la historia que los enemigos de España contaban sobre España. Yo no me imagino a un romano creyendo la historia de Roma contada por un cartaginés. Y no me imagino un francés en 1914-16 creyendo la historia de Francia contada por el Imperio Alemán. Sin embargo, en España sí. Entonces, la obra, es decir, La leyenda negra fue la obra más genial del marketing político británico. Es curioso, le he leído en alguna que otra entrevista decir que, bueno, la izquierda estadounidense sí habla de patria, pero la izquierda española no mienta esa palabra, no la nombra, no la hace suya tanto como a lo mejor, por ejemplo, ese ejemplo estadounidense que hemos puesto. Bueno, hay una izquierda actual, ¿no es cierto?, que es distinta a una izquierda que existía al comienzo de la transición. Esta izquierda actual, yo me refiero a la actual. Esta izquierda actual odia a España, odia todo lo que España representa. Para ellos, ¿no es cierto?, España es un conjunto de errores cometidos a lo largo de la historia. Por eso no quieren que los niños estudien la historia de España. Quieren que estudien a partir de 1812, como si la nación comenzara por un papelito, que fue la Constitución. Si las naciones comenzaran por un papelito, Inglaterra todavía no nació porque no tiene Constitución escrita. No, la nación española preexiste en 1812. Y ellos no quieren que se estudie antes del 12. ¿Por qué? Porque ahí hubo hombres incorruptibles,
hubo hombres que fueron héroes, es decir, los valores se encarnaron. Y entonces, claro, si los jóvenes llegan a estudiar esa historia de héroes, esa historia de hombre incorruptible, y ven los políticos actuales que gobiernan España, dirían, aquellos son héroes y estos son unos monstruos. Y entonces los monstruos no quieren que se estudie la historia de España. El tema de la documentación se ha apoyado sobre todo en historiadores hispanoamericanos. ¿Cómo ha sido? Mire, yo sobre todo me he apoyado en historiadores marxistas hispanoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién más objetivo que un historiador marxista, que no es católico, que no es de derecha, como Jorge Abelardo Ramos, que dice, ¿no es cierto?, los enemigos de España se lanzaron sobre la obra de Bartolomé de las Casas como las moscas a la miel? ¿O qué más objetivo que otro marxista argentino, ¿no es cierto?, José Hernández Arregui, que dice el libro de las Casas un libelo? O un hombre miembro de la Internacional Socialista, Luis Alberto Sánchez, peruano, ¿no es cierto?, que dice, no, las Casas son mentirosos, dice que se mataban más hombres por minuto que lo que puede matar hoy un arma automática. Es curioso, ¿no? Toda esta contradicción que existe, cómo, bueno, se ha apoyado en historiadores de izquierda y cómo esta izquierda olvida esa parte de la historia. No sé, algún interés tiene que haber, pero no sé, dentro de toda esa documentación, si ha podido extraer eso que ahora está ocurriendo. Bueno, ¿y por qué tiene el germen desde hace... Usted me obliga a ser muy duro, porque la verdad es que hay, y lo digo con mucho dolor, hay militantes políticos, disfrazados de profesores y disfrazados de investigadores, que cada vez que hacen un librito en contra de España, un panfleto de la BBC, corre apresuradamente a hacerle una entrevista para que eso se conozca en todo el mundo. Son militantes políticos que odian a España, que quisieran ver una España fragmentada, un Estado catalán independiente, un Estado gallego independiente, un Estado vasco independiente, y que ese odio a España los lleva a mentir y, en el mejor de los casos, cuando no mienten, a ver solo lo negativo y no lo positivo. Porque yo no digo que España no pecó, porque cuando España peca, claro, pecan grande. Claro, que usted lo pone las cosas como sucedieron. Sin cuando España peca, pecan grande. Claro que se cometió errores, claro que hubo abuso, pero si el árbol nos deja ver el bosque, entonces, ¿qué vemos si vemos el bosque? Vemos que España sembró América con 33 universidades, sembró América con hospitales que en Lima eran gratuitos para pobres y ricos, indios y blancos, mestizos y mulatos y negros, donde la gente iba y automáticamente se atendía y dice, no, pues esos hospitales eran horribles. Mire, vamos por parte de cucharada. En esos hospitales uno se curaba de la malaria mucho antes que en cualquier parte del mundo se supiese cómo se curaba la malaria, porque ahí se descubrió la quinina. Es decir, que eran mejores que los hospitales que había en Sevilla. Y por eso, cuando alguien tenía mucho dinero en Francia o en España, iba a México a curarse. Entonces eran mejores sus hospitales que lo que había en Europa. Porque claro, Marcelo, ¿qué había antes en América, antes de 1492? Que nos olvidamos de eso y nos olvidamos del punto de inflexión que supuso pues, el descubrimiento de América. Justamente lo que oculta la leyenda negra, que antes de la llegada de España a América no había un paraíso, no había un Edén. Esa canción de Nino Bravo, que los más viejos como yo cantábamos, cuando Dios pensó en Edén, pensó en América, bueno, no, Nino Bravo estaba equivocado. Cuando Dios hizo el Edén, no pensó en América, porque América era un infierno. Es decir, en América los indios pijaos capturaban a las mujeres chichas de otra nación, de otra tribu, las embarazaban violándolas, las hacían criar a sus propios hijos durante 12 años y a los 12 años estaban gorditos, se los comían. Esa es la verdad. Los pijaos estaban a punto de exterminar a los chichas, pero se los comían. En México había un imperio antropófago. México no existía. Había un imperialismo antropófago, que era el imperialismo de los aztecas, que había conquistado a otras tribus y que le exigía tributo en sangre. Les quitaba a sus hijos, a sus padres, a su madre, para llevarlo a un altar, abrirle el pecho, quitarle el corazón y después partirlos en pedazos y ponerlos en carnicería. Yo le pregunto a la izquierda, si tenemos que estar del lado de los débiles, no podemos estar con los aztecas. Tenemos que estar con los tlaxcaltecas, con los totonecas, aquellos pueblos que eran el 90% de la población y que los aztecas se comían. Por eso Cortés no conquistó a México. Lo decía Vasconcelos, que era un hombre de izquierda, ministro de la Revolución Mexicana, ministro de Educación, y decía, señores, seamos serios. España no conquistó América. Fueron los propios indios que acompañaron a Cortés, que conformaron un ejército de 200.000 hombres,
para derrotar al ejército azteca de 200.000 hombres, porque Cortés tenía 200 hombres. Ni con arma de fuego pudiese haber derrotado a ese ejército formidable que era el ejército azteca. Es un acto para tenerlo muy, muy en cuenta lo que hizo España en aquella época, porque fue civilizar una tierra que, en palabras de usted, ¿no? Pues era asesina. Y el infierno. Era el infierno, usted lo dice. Mire, yo vengo de Argentina. Como la gente se habrá dado cuenta por el acento, no hace falta que lo diga. No se nota mucho, ¿eh? No. El presidente Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido democráticamente en Argentina, que formaba un partido llamado Unión Cívica Radical. Antes de él nunca se eligieron democráticamente, a él lo eligieron por voto popular, secreto y obligatorio. Lo primero que hizo Hipólito Yrigoyen, el doctor Hipólito Yrigoyen, presidente de la Argentina, pocos meses después de asumir, decir que el 12 de octubre era el día de feriado nacional en Argentina, y a partir que Yrigoyen tuvo el coraje de decir el 12 de octubre es un día de fiesta, otros países hispanoamericanos lo siguieron. Y después lo siguió España, pero el primer país que consagró el 12 de octubre como feriado nacional fue la Argentina con Hipólito Yrigoyen. Apoyándose en tantas bases culturales y de documentación en las que a usted pues, no solamente ha bebido, sino que se ha apoyado y nos está comentando, no alcanzo a entender por qué se ha ganado tantos enemigos. Bueno, porque enemigos en el buen sentido, en el mundo literario. Hay una dictadura de lo políticamente correcto. Y el núcleo duro en España y en Argentina y en Hispanoamérica de esa dictadura a lo políticamente correcto es la leyenda negra de la conquista española de América. Una dictadura a lo políticamente correcto, que es peor que la Gestapo, ¿no es cierto?, alemana o que la KGB soviética, que le dice a uno lo que tiene que no solo decir, sino pensar. Y si uno no se ajusta a eso, si uno se atreve a decir que, bueno, señores, veamos las cosas buenas y malas que hizo España, veamos que creó hospitales, que creó universidad, inmediatamente usted fuera de la universidad, usted fuera del mundo académico, usted fuera del mundo periodístico. Es una afirmación dura. Se la he escuchado más de una vez esa afirmación, pero es una afirmación contundente y dura. Yo soy la prueba viviente de eso, ¿está? Pero por decir la verdad, es decir, la verdad objetiva de los hechos, ¿está? Señores, veamos. España no eran angelitos los españoles, porque si no, vamos a creer que llegó un pueblo de ángeles. Llegaron hombres, hombres que cometían errores, algunos hombres religiosos y otros no, pero cuando vemos el conjunto, fue mejor el mundo que se construyó que el mundo que está bien. ¿Cómo puedo comprobarlo? ¿Sabe cómo lo compruebo? Porque la hija del emperador Montezuma, nada menos que la hija del emperador Montezuma, ¿está? Que se casó con España y le dijo, el mundo que construimos es mejor que el mundo de mi padre, un mundo mucho más justo. ¿Y cómo no va a ser más justo? Yo le digo a cualquiera que nos está escuchando, si antes el pueblo azteca se comía a los otros, se los almorzaba, se los cenaba, se los comía, y después no, ya con eso solo era más justo. Ya ha cambiado el mundo. Así es. Y aquel continente. Que se le acuse a usted también de escribir en torno a una leyenda rosa, le produce, no sé, risa, le produce indiferencia, no sé. No me produce nada, porque yo entiendo que ellos son militantes políticos y que en vez de discutir, como yo quiero discutir, los hechos, ellos quieren descalificar. ¿No es cierto? Bueno, está bien. Pero leyenda rosa es la historia de Inglaterra. Leyenda rosa es la historia de Francia. Usted sabe que Francia, cuando los franceses hacen su famosa revolución, una parte del norte se opuso, la Vendée, y desde París ordenaron que esa región fuese aniquilada. La famosa Revolución Francesa, que hizo uno igualdad, libertad y fraternidad, era en realidad igualdad, libertad y guillotina. Mandaron aniquilar, cometieron el primer genocidio de la época moderna en su propio pueblo, en la Vendée. Si mataron a la gente de la Vendée, imagínense lo que los franceses hicieron en el África, ni hablar. Lo que los belgas hicieron en el África. Es contradictorio, ¿no? Que precisamente esas naciones que han desarrollado a extremos máximos la esclavitud sean precisamente las que juzgaron a España, porque estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia y de Holanda. De Holanda, pero también Alemania. Alemania también, como usted ha dicho, tiene las manos manchadas de sangre. Lo que Alemania hizo en lo que hoy es Namibia, ¿no? En lo que hoy es Namibia no tiene nombre. Cometió un verdadero genocidio. Es decir, ellos llegaban solo para exterminar. ¿Sabe qué hicieron una vez? Es decir, para ahorrar municiones. Capturaron a una cantidad gigantesca de personas, las pusieron en una isla y como querían ahorrar balas, esa isla estaba unida al continente por un pedazo de arena que cuando su mar subía,
¿no es cierto?, quedaba aislada. Pusieron una ametralladora del lado de la costa, o varias ametralladoras, el agua subía, ellos no podían escaparse cuando el agua bajaba, porque estaba la ametralladora, y cuando el agua subía no podían escaparse porque estaba rodeada de tiburones. Y como no le dieron nada de comer, todos los que pusieron en esa isla murieron de hambre. Es decir, aniquilaron a la población, o trataron de aniquilarla a toda la población de lo que hoy es Namibia. Fue terrible. No sé, bueno, su primera obra, Madre Patria, tuvo un impacto tremendo en historiadores, en investigadores. No sé si esta obra también va a tener un mismo impacto en historiadores. Y va a crear, sobre todo, no polémica, pero sí pues, ese impacto de tantas críticas favorables como desfavorables. No sé si está pendiente de eso también. Bueno, yo quiero que se cree polémica, porque a mí lo que me importa no es imponer una idea, sino que se discuta, que discutamos, ¿se entiende?, bien como personas civilizadas, que veamos, pongamos en la balanza los hechos positivos, pongamos en la balanza los hechos negativos y después veamos si hay más hechos positivos que negativos, si son iguales, discutamos. Pero lo que pasa es que en España nadie pone en las universidades, o casi nadie, porque nadie es una exageración. Ese debate, ¿no? No está en las aulas. No está. Y nadie pone en la balanza los aspectos positivos, o casi nadie, para no ser injusto. Y entonces, si nadie pone los aspectos positivos, yo tengo que ponerlos, ¿no? Hablemos de personajes históricos, personajes que incluso creo que tienen una connotación negativa para usted. Bartolomé de las Casas. Bueno, no para mí. Para un hombre que fue un santo, que fue el franciscano Fray Toribio de Benavente. Fray Toribio de Benavente, que se arremangó las sotanas, que vivió con los indios su pobreza, que los defendió delante de abuso de los conquistadores. Él defendía a los indios realmente. Dice, ese hombre, y se lo dice en una carta al emperador, nada menos, no es una carta a la mamá, a la tía, no, al emperador, que no se puede andar macaneando diciendo mentiras. Dice, ese hombre es un mercenario, es decir, que escribe por dinero, ese hombre es un mentiroso, ese hombre es un hombre disfrazado de sacerdote, dice cosas gravísimas. ¿Por qué? Porque Bartolomé de las Casas nunca aprendió la lengua indígena, de ningún pueblo indígena. Nunca se mezcló con los indios, hablaba de los indios sin jamás haberlo visto. Vivía como un rey, hacía importar vino de Europa, cobró el sueldo más alto que cualquier funcionario español. Era un hombre rico que vivía haciendo propaganda política en contra de España. Y esa propaganda... ¿cuánto daño ha hecho, y vuelvo a la pregunta anterior, pero cuánto daño ha hecho a la sociedad actual? ¿O cuánto daño puede estar haciendo? Un daño gigantesco, porque nos separó a nosotros los hispanoamericanos, a nosotros españoles americanos de los españoles peninsulares, y separó a los españoles europeos de los españoles americanos, y creó una falsa conciencia en América y en España, y un sentimiento de culpa, cuando en realidad no tiene que, o no se justifica ese sentimiento de culpa. ¿Y por qué no se justifica? Porque España intentó, y creo que lo logró, pero intentó, cosa que ninguna otra potencia intentó, llevar su cultura, llevar su mensaje y construir un mundo más justo. Los otros no se lo propusieron. Si España fue a América solo a robar y todas esas barbaridades, ¿para qué sembró América de escuelas? ¿Para qué sembró América de hospitales? ¿Para qué sembró América, se entiende, de universidades? ¿Para qué creó ciudades no en la costa, sino en el interior? Porque quien va a robar solo las crea en la costa para huir lo antes posible, por si alguien se subleva. España intentó, en una época muy dura del mundo, muy brutal del mundo, llevar ideales de justicia y libertad. Y yo creo que en comparación de las otras fue la única potencia que lo intentó, y creo que objetivamente, si vemos los hechos, hay más hechos positivos que negativos, y lo logró. Siguiendo con ese repaso de personajes históricos, siempre buscamos, o ahora mismo buscamos heroínas en el pasado. Creo que la tenemos. Yo también estoy de acuerdo con usted porque le he leído varias cosas y creo que no se le da el valor que tiene. Isabel la Católica. Es para mí la mujer más maravillosa de la historia de España. Cuando el actual pontífice era sacerdote, párroco, Jorge Mario Bergoglio, dice la mujer más maravillosa de la historia, que se dio en llamar Isabel la Católica. Isabel, aparte de ser una mujer honrada, incorruptible, cosa que los políticos actuales deberían mirar, que son pocos los incorruptibles hoy, era una mujer con un pensamiento estratégico, es decir, una verdadera estadista. Se adelantaba con su pensamiento y ella dijo, las indias, que ella apenas sabía qué eran,
no serán colonias de España, serán reinos en igualdad de condiciones que Castilla. Y las personas que vivan ahí no serán esclavizados, sino que serán súbditos. Y esa decisión política, se cumpliese más o se cumpliese menos, no hubo ningún rey o reina de Europa que la tomase. Todos los otros dijeron, vamos a esclavizarlos, serán colonias y serán esclavos los que están ahí, como hicieron los portugueses. Y sin embargo Isabel dijo de un primer momento, no señores, esos serán reinos y no serán esclavos, sino que serán hombres libres. Otra mujer, Malinche. Bueno, a mí no me gusta ese nombre, porque ella en realidad eligió llamarse Doña Marina, porque Doña Marina, mal llamada Malinche por los negros legendarios, por aquellos que cuentan la falsa historia de España en América, fue vendida por su padrastro y su madre como esclava sexual, después la volvieron a vender de nuevo a otro grupo como esclava sexual, ¿no? Y ella, cuando la entregan un grupo de mayas como esclava sexual a los hombres de Cortés, y ellos le dicen, el sacerdote dice, acá no eres más esclava, eres una mujer libre, y escucha el mensaje que ese sacerdote le da, decide convertirse, bautizarse, y ella elige llamarse Doña Marina, y siempre con mucho respeto. Todos los hombres de Cortés la llamaron Doña Marina. Y ella no traicionó a nadie. ¿A quién podía traicionar? ¿A aquellos que la habían vendido como esclava y la habían violado? ¿A aquellos que se habían comido a sus hermanos, ¿está? Y a sus tíos en un altar? No, ella ayudó a que Cortés, junto con 200.000 hombres, liberara a México de esa dictadura, de ese imperialismo antropófago de los aztecas. Es curioso, ¿no? Que Isabel la Católica tomara esa decisión con tanta diferencia como, por ejemplo, Portugal. Portugal, estando tan cerca, siendo reinos pues, vecinos, no tomaron esas decisiones, colonizaron e hicieron esclavos y, bueno, a partir de ahí tomaron dos vías diferentes, ¿no? en la forma de expandirse, ¿no? Porque los portugueses también cometieron bastantes atrocidades, tanto en el mar como en sus colonias. Por eso yo digo que la clave que explica la historia de España es Isabel la Católica. Porque uno dirá, bueno, España se comportó distinta de Inglaterra porque era católica. Francia también era católica. Y en África hizo barbaridades, en América del Norte hizo barbaridades. Y Portugal también era católica y hizo barbaridades. Es porque hubo una mujer, para mí la mejor estadista de España y para mí santa, ¿no es cierto?, aunque nunca se la nombre, que marcó la diferencia. Y lo más curioso de todo es que los monarcas que siguieron respetaron ese testamento político. Y lo más curioso de todo es que el pueblo español también acompañó esa decisión. El pueblo español entendió que era así y acompañó la decisión de la reina. Totalmente. Marcelo se encuentra en Sevilla, desde donde partió todo, desde donde se inició todo. ¿Qué le sugiere cada vez que viene aquí en esos términos? En encontrarse sobre todo en esa presentación, en el Archivo de India, con el germen que se respira cuando paseas por el Arenal, por las calles, por la Torre del Oro. ¿Qué le sugiere? Y me sugiere que no somos pueblos hermanos, somos mucho más que pueblos hermanos, somos un mismo pueblo, desde los Pirineos a Acapulco y de California a Tierra del Fuego. Somos un mismo pueblo, una misma cultura, tenemos los mismos valores, nos sentamos a una mesa y entendemos nuestros chistes, nos guiñamos un ojo y ya sabemos lo que queremos decir nosotros sin hablar. Somos un mismo pueblo, nada nos separa, solo nos separa la mentira histórica, solo nos separa la leyenda negra, que es el huevo de la serpiente de todos los males que hoy pasamos. Una reflexión que sin duda alguna voy a hacer mía, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias por esta magnífica entrevista. Sí, y la verdad que yo estoy feliz como... en Argentina a los niños les llamamos nene, ¿no? Feliz como nene con regalo de Reyes estando en Sevilla. Pues yo que me alegro y espero que nos visite más, Marcelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esa recomendación que les vamos a realizar, este libro maravilloso de Marcelo Ulloa, pues nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y a la vuelta pues seguimos con más cositas por aquí por Sevilla TV. Hasta luego. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a seguir, vamos a continuar hablando de flamenco porque en estos días se está celebrando en nuestra ciudad el Festival de Guitarra Flamenca, que es una apuesta en firme por la cultura flamenca y en este caso pues por la guitarra en su más amplio sentido y sobre todo apostando por este instrumento que, bueno, pues tanta cultura tiene en nuestra tierra y el protagonismo que se le tiene que dar, y además lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, Isa, con Juan Carlos Romero, que se encuentra con nosotros y para nosotros es un privilegio absoluto.
Así es, muchísimas gracias, Juan Carlos, por Encantado de habernos estar con acompañado. vosotros. Juan Carlos, pues vienes de una amplia trayectoria bueno, guitarrística, ¿no? Fuiste alumno del Tomate. Efectivamente. Y bueno, ahora empiezas un nuevo trabajo, bueno, vas al Festival de la Guitarra con un nuevo trabajo, en el que vas a estar acompañado por el bailarín Rafael Campayo. ¿Cómo va a ser este paso por el festival? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero solo una pequeña aclaración. Cuando hablas del tomate nos referimos al abuelo del actual Tomatito. ¿De Miguel Fernández Cortés? Efectivamente, Miguel el Tomate de Almería. Pero eres el tomate y el nieto, o sea, el nieto es el tomatito, ¿no? Eso es. Eso que es la diferencia. Eso es. Aclarado Ahora queda. voy a la pregunta en concreto. Bueno, me hace muchísima ilusión estar en el Festival de la Guitarra de Sevilla y hacer el concierto de clausura. Es una responsabilidad, pero también es un estímulo enorme y tengo ganas de hacerlo y de hacerlo bien. Me ocupo cada día de que así sea. La guitarra especialmente sacrificada, ¿no? Y cuando llegan conciertos de estas características, todavía uno pone más interés, ¿no? y más ganas en que las cosas salgan como uno desea. Así que con muchas expectativas y con alegría. Será el próximo 22 de octubre, cerrando el festival, como bien comenta Juan Carlos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en ese cierre? En el Espacio Turina. En el Espacio Turina. Pues es una propuesta que yo hice hace poco en Madrid, también, que fue donde la estrené, y en el que me hago acompañar de un bailador que no viene a bailar, sino a darme soporte rítmico, porque el bailador siempre ha sido, dentro de las tres manifestaciones del flamenco, cante, baile y guitarra, el bailador siempre ha sido el experto, el más virtuoso en la parte rítmica, porque es el elemento fundamental de su función, ¿no? de lo que hace. Y yo no quería un percusionista, porque un percusionista tiene una mentalidad de músico, y yo no quería ese soporte rítmico, ese acompañamiento, sino el tradicional del flamenco, el que siempre hemos tenido cuando estábamos en una fiesta, que el único acompañamiento rítmico era el que alguien era capaz de hacer consigo mismo, o con unos nudillos en una mesa, o dándose en una pierna, o con una palma sorda, o con un pie descalzo, o con un pie con una bota, y todo eso es lo que yo le pedí por otra parte, un excelente bailador sevillano, que es Rafael Campayo, y que como gran artista que es, tiene la modestia también de ponerse al servicio de algunas ideas como esta, y a él le gustó el asunto y... Claro, bueno, porque tú lo que querías era volver a los inicios de ese, bueno, el flamenco más puro y a la guitarra más pura de esos inicios, ¿no? Bueno, entendiendo la pureza desde el punto de vista del sonido, ¿no? Porque lo que yo hago es una guitarra, digamos, actual, la de mi tiempo, ¿no? Desde luego a mí me preocupa mucho que la tradición no se rompa, sobre todo que no se rompan los vínculos de progresión, ¿no? Yo soy siempre partidario de tener un enlace con la raíz para volar donde tengas que volar, pero siempre cerca de la raíz. Pero en este caso además buscaba la cercanía a ese acompañamiento ancestral del flamenco, ¿no? Y era sobre todo buscando esos sonidos y esa naturalidad. La idea es crear un espectáculo único, apoyado Sí. pues en la figura de Rafael Campayo. Yo no sé, desde el desconocimiento, ¿cómo habéis conseguido cohesionar, ¿no? Esa parte rítmica del baile con ese sonido novedoso del flamenco de tu guitarra? Pues el lenguaje es el mismo. Lo que ocurre es que nos habíamos alejado, pero nuestra base es la misma. Es decir, hemos convivido siempre juntos. La guitarra después formó parte de lo que era el acompañamiento al baile y el acompañamiento al cante, y después cada una de esas disciplinas casi caminó en
en solitario. Aunque sí es verdad que la única que realmente puede caminar en solitario es la guitarra. Y que el cante y el baile tienen dependencia de la guitarra para poderse manifestar. Pero bueno, esos códigos son los de siempre, los tradicionales. En cuanto yo se los pongo a Rafael, él sabe de lo que estamos hablando, porque han sido los códigos que han sostenido al flamenco históricamente. Porque a la guitarra hay que darle ese protagonismo que merece, ¿no? Y que quizás no, muchas veces por eso que estamos hablando, por el cante, el baile, pero a lo mejor no tiene ese apartado en solitario que debe de tener, ¿no? Y que en el festival se le reconoce, incluso en la Bienal ya hay también un apartado donde, este año, un apartado donde se le ha dedicado ese protagonismo a la guitarra. Es que la guitarra es fundamental en el desarrollo del flamenco. Sin la guitarra el flamenco no sería lo que es. Y se le debe muchísimo. Lo que ocurre es que para oír un concierto de guitarra hay que tener primero costumbre y también una cierta formación musical, ¿no? Digamos que el cante te entra casi por la respiración, porque lo tienes en tu entorno más habitual. El baile pues es muy vistoso y tiene ganado al público prácticamente desde el inicio, desde claro. el inicio, ¿no? Porque es muy espectacular todo lo que ocurre en torno a él. La guitarra es un músico sentado en una silla, sin mayor movimiento, sin mayor recursos escénicos que lo que es el propio sonido y la música, ¿no? Y eso requiere poco de más esfuerzo por parte del espectador y también una cierta costumbre, que en Europa se tiene y en España menos, no solo con la guitarra, sino con cualquier instrumento, ¿eh? Pero bueno, poco a poco vamos ganando ese terreno y ese respeto que merecemos. Juan Carlos, hablando un poco en el sentido, ¿no?, de tu última frase, darle el sitio que se merece a la guitarra, ¿crees que se ha castigado en España la cultura de la guitarra flamenca, que se ha dejado a un lado, que no se ha fomentado pues en distintos festivales de flamenco? Vemos que ahora sí, pero no sé si crees que se dejó un poco a la deriva. Desde luego que verá, cuando usas la palabra castigo entiende una voluntariedad, ¿no? Yo no creo que haya voluntariedad, ¿no? Pero se le ha castigado en el sentido de que se le ha marginado y de que ha habido programas en Canal Sur en el que salía el nombre del cantador y no salía el nombre del guitarrista. Hasta ese punto se ha ignorado la figura del guitarrista. Bueno, y también muchos certámenes, festivales flamencos de baile, de cante, de guitarra tampoco era muy habitual hasta ahora, ¿no? Claro, y tampoco en los de cante se incluía la guitarra. O sea, la guitarra estaba porque es una necesidad para el cante y para el baile, pero no se incluía la guitarra como solista. Y todo eso, esa mentalidad hay que ir cambiándola porque, por lo que te digo, la guitarra, primero que la guitarra flamenca tiene un nivelazo impresionante, el que ha conseguido como instrumento, ¿no? Y eso tiene que tener un reconocimiento y además es el elemento fundamental para la evolución del flamenco en los últimos 50 años. Si la guitarra no hubiese producido esa evolución. ¿Y cómo se cambia, Juan Carlos? ¿Cómo se puede ir transformando ese panorama que necesita también la guitarra como solista? Bueno, pues tienen que confluir las voluntades con los deseos, ¿no? Los guitarristas estamos siempre... Bueno, pero los guitarristas, por ejemplo, tú sacáis trabajo o apostáis por esa guitarra en solitario, en fin, que ese tipo de cosas, los artistas sí estáis dando, los guitarristas sí estáis dándolo de pecho. Ahora se necesita que, bueno, otros acompañen. Efectivamente, que los programadores entiendan que la guitarra tiene espacio y tiene público. Nosotros estamos siempre, continuamente haciendo esa reclamación, ¿no?, de atención y de que se abra un hueco en las programaciones. Pero te choca mucho tener lo que hace en España, que es el país de la guitarra, y en Andalucía, que la guitarra es el fundamento de todo el folclore andaluz. No te digo del flamenco porque no lo considero folclore, pero es básico en el flamenco. Después, en el resto de las manifestaciones artísticas de Andalucía, la guitarra es el elemento fundamental. Además que la guitarra flamenca ha dado grandes nombres, que han trabajado y que se han dedicado
Paco de Lucía, el que se me viene, o Vicente Amigo, ¿no? Personas que viven por y para la guitarra flamenca. Y yo creo, al hilo de la pregunta que te hacía, Manolo, que el Festival de la Guitarra Flamenca de Sevilla también viene un poco a poner de manifiesto, ¿no? Esa guitarra, la importancia de la guitarra flamenca, de lo que ha aportado la guitarra flamenca a toda la cultura andaluza. Sin duda ninguna, hombre, yo añadiría un nombre que es fundamental para la historia de la guitarra, que es el de Manolo Sanlúcar, ¿no? Bueno, Manolo Sanlúcar, fíjate. Que es una persona además con la que yo he tenido muchísima relación, mucha cercanía artística, porque yo entré a tocar la guitarra con él con 18 años, y personal porque considero que es alguien de la familia y tiene muchísima relevancia artística, ¿no?, para el mundo de la guitarra. Todas esas figuras que tú has nombrado y otras más que hay han hecho de la guitarra en el panorama internacional el instrumento imprescindible en casi todas las programaciones, donde, por eso decía antes que es más doloroso que ocurra en España, porque fuera de España no hay programación de guitarra, festival de jazz, de música clásica o de cualquier otra música en el que no hay un espacio para la guitarra flamenca. Fíjate. En todos. Es curioso, ¿no? Pero es que en el mundo del flamenco pasan cosas rarísimas, Sí. porque no es normal que sea una cosa nuestra, que tengamos la materia prima y que en el extranjero, que fuera de nuestra frontera, se le preste muchísima y se le dé muchísima más importancia que la que nosotros le damos. Que le damos la importancia, pero que a lo mejor fuera, no sé, hablamos, no, Isa y yo hablamos con muchísimos artistas flamencos, nosotros desde nuestro rinconcito siempre intentamos impulsar el mundo flamenco y darle esa importancia que tiene, porque es parte de nuestras raíces, pero con todo lo que hablamos siempre nos dice que fuera tiene un poquito más de reconocimiento que aquí en España, y no sé por qué. Pues es la realidad, y yo voy, después de estar aquí en Sevilla, voy a Croacia a hacer 3 conciertos. Fíjate. Y son festivales de guitarra clásica. Y como yo, hay otros guitarristas flamencos que están continuamente, en fin, por Europa y por América, haciendo conciertos, porque la guitarra flamenca es un instrumento singular, no hay nada igual. Y como ellos saben que no hay nada igual, que no hay nada parecido, tenemos una técnica distinta, una forma de componer distinta, un sonido diferente, claro. Todo es distinto. En la guitarra flamenca, lógicamente para ellos es un hallazgo y le supone un soplo de aire fresco al mundo de la guitarra a nivel internacional. Otra, antes de mancharnos, que no quiero que pasar la pregunta de preguntarte por tu trabajo, por Arias Impuras, ese disco que presentaste en marzo, creo, más o menos, ¿no? Sí. En marzo fue sí. cuando lo lanzaste. ¿Cómo está funcionando tanto en crítica como en público? Pues la verdad, en cuanto a la acogida que ha tenido, es bastante buena, ¿no? Yo tenía cierto temor porque te metes en un territorio que es el de la música clásica, donde también se guardan mucho las formas y ellos podían sentirse, digamos, incómodos con ese trabajo. Tú intentas de ser respetuoso siempre, pero tú no quieres tanto inmiscuirte en cosas ajenas, sino poner en valor el lenguaje flamenco, ¿no? El lenguaje flamenco se ha construido y tiene tal sofisticación que es capaz de abordar cualquier música. Y la hace desde sí mismo, ¿no? Es decir, yo no tengo que convertirme en un guitarrista clásico para tocar música clásica, sino sin dejar de ser guitarrista flamenco la puedo abordar. Porque ya tenemos recursos, tenemos un lenguaje construido que es muy completo. Y eso es lo que yo quería destacar más que nada, ¿no? Es, digamos, la celebración del lenguaje flamenco. Y con lo mismo que ha ocurrido con la guitarra, con el mundo de la música clásica, lo puedes hacer con cualquier otro estilo musical. Y eso es lo que quería poner en valor y de relieve. Y la verdad es que mayoritariamente ha sido acogido así, ¿no?
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas vosotros. gracias por haber venido, por habernos acompañado este ratito y sobre todo por habernos enseñado que la guitarra flamenca está más viva que nunca, que necesita que se le dé su espacio, que tiene personalidad y que en solitario pues, puede hacer grandes obras como es el caso de Arias Impura o el espectáculo que vamos a ver el próximo jueves 22. Pues muchas gracias y encantado, y además me alegro mucho y os agradezco que le deis este espacio a la guitarra y al Festival de la Guitarra, ¿no? Pues para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Juan A vosotros. Carlos. Nosotros continuamos ahora con más contenidos. Pues sí, Isa, vamos a seguir, vamos a continuar, porque ya sabes que aquí la salud es lo primero, aunque la salud acompañada con las calorías y demás, eso ya Estos temas, tratar estos temas, siempre generan aquí una tensión en este tensión. ambiente. Esa es la palabra, tensión porque... Es que no sabemos lo que comemos, si tiene calorías, si no tiene calorías, si hacemos el deporte necesario. Yo creo que podría venir Alejandro a otras cosas también, Alejandro, a darnos alguna alegría que otra. Bueno, entender eso puede que nos dé más alegría de lo que creemos, porque realmente tenemos un concepto muy equivocado, porque yo creo que la industria nos ha metido muchísimo ese, no es miedo, pero casi que todo está mal. Como no tenga un packaging que sea morado, ponga silueta o ponga que adelgaza o light, creemos que no es bueno. Pero no hay que tenerle miedo en absoluto a las calorías. Pero es que sobre todo, no sé si a ti te pasa, yo tengo un reloj... A mí me pasa todo. A mí me pasa todo. Yo tengo un reloj que te va diciendo, has consumido tantas calorías, ahora vas al peso y venga, cuánta la medición que tiene que tener cada alimento y demás. Estamos sujetos siempre a los números, Alejandro. Pero porque la mente simplifica realmente lo que el organismo no puede simplificar. Nosotros vamos a ver, es un tema que me encuentro en consulta mucho y que es muy complejo, pero yo intento simplificarlo al máximo, porque una persona, cuando tiene el conocimiento de algo, hace las cosas con otro sentido, y consigo que una persona, un tratamiento lo haga muchísimo más pausado, más calmado, y eso me viene muy bien a mí, porque en definitiva no son las calorías que entran, es en qué tipo de organismo entran, cómo están tus hormonas, cómo está tu estrés. Entonces, digamos que los alimentos tienen unos enlaces en los que están contenidas las calorías, y nosotros al romper esos enlaces obtenemos las calorías. Simplemente, es decir, ¿todo lo que ingerimos nos aporta calorías? No todo, porque hay algunas cosas artificiales que no nos aportan calorías, pero realmente todo nos aporta calorías. Entonces, esa pregunta de esto engorda, esto no engorda, está mal formulada. ¿Por qué? Porque todo nos aporta una caloría y ya después veremos lo que hacemos con esas calorías. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el organismo esas calorías no pueden responderse a la pregunta que tú me has comentado. Oye, Alejandro, me ha pasado en consulta. Oye, yo he gastado por mi reloj 1.500, yo consumo 1.000, ¿cómo que no adelgazo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde se pierden esas calorías? El metabolismo es muy, muy, muy grande, ahora hablaremos de eso, pero nosotros imaginamos que tenemos una deficiencia de lactasa, que es la enzima que nos hace leer lo que viene dentro de la lactosa, ¿vale? Nos rompe la enzima, entonces ¿qué ocurre? Que al no romper ese enlace químico no obtenemos la energía. Ya hemos perdido esas calorías, las vamos a excretar sin obtenerlas. Pero es que no es eso. Cuanto más trabajo nos cueste digerir un alimento, cuantas más pesada es una digestión, digamos, más le cuesta al cuerpo gastar en digerir todo ese alimento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si comemos alimentos más naturales, más fibrosos, porque por ejemplo las fibras no llegamos a digerirlas del todo. Entonces, esos alimentos nos va a costar más trabajo digerirlos. Vamos a gastar energía en consumir esos alimentos. Es decir, un filete de pollo, casi un 25% de eso, un 20%, vamos a consumirlo en la propia digestión. Ahora, cuando te tomas una bebida azucarada, ¿qué ocurre? Que no hay digestión. Sí absorbemos el 100% de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos yendo a una industria alimentaria donde los alimentos vienen muy digeridos. A más digerido el alimento, más roto esos enlaces que hemos dicho antes, que la industria ya lo hace, es que no tenemos que digerirlo. ¿Cuándo viene bien eso? Un ciclista que está subiendo una montaña, que lleva 3 horas y necesita energía rápida. Ahí sí, pero tú estudiando, te bebes un refresco azucarado, eso no tiene digestión, se asimila al 100%, está engordando. Entonces, el tipo de alimento también interviene. No es solamente, oye, he comido, sí, pero ¿cómo está tu metabolismo? ¿Cuánto te cuesta digerirlo? ¿Has hecho deporte? ¿No has hecho deporte? No es lo que comemos, es cómo estamos. Es un tema complejo, pero tenemos que entender que no es solamente lo que consumimos, porque el organismo puede hacer 1000 cosas con esas calorías, desde regular temperatura hasta cubrir una herida, hasta engordar, pero no siempre es engordar. Entonces, ¿estamos quemando calorías constantemente? Sí. Mira,
en ese sentido, nosotros tenemos que diferenciar. El organismo es un continuo de reacciones químicas y a eso le hemos llamado metabolismo. Dentro de eso tenemos el metabolismo basal, que es el metabolismo de base, el que no se apaga incluso cuando estamos durmiendo. Pero no podemos abordar ese metabolismo basal. ¿Qué hacemos? Que intentamos coger las vueltas y con la actividad física intentamos elevarlo. Y es cierto, pero se eleva con la regularidad en la actividad física. Y es en esa actividad física donde conseguimos aumentar. ¿Qué ocurre? Que el paciente me dice, oye, que yo mis 3 horas a la semana ya las he hecho. Vale, caballero, pero es que estamos una media de 100 horas despierto a la semana. Si solamente ha hecho 3 horas de ejercicio, solo puede influir un 3% en su tratamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que está tornando el tema del entrenamiento, el tema de las recomendaciones, en no solamente los 3 horas de entrenamiento. ¿Qué hacemos el resto de las horas? Vamos a elevar nuestro sistema, vamos a hacer más cosas esas 100 horas. ¿Me explico? Sí. Ahí nace el fit getting, que es pues ser un poco más activo el resto del día, no estar todo el día sentado. Y ese es el cambio que estamos teniendo desde hace tiempo. Y una pregunta, mientras estamos en reposo, en descanso, ¿también estamos consumiendo calorías? Claro, ahí tenemos el basal absoluto. Ese es el que he comentado antes, que es el que no se apaga aunque estemos durmiendo. Porque tú estás dormida, pero tu corazón tiene que seguir latiendo, ¿no? Hay unos órganos que tienen que seguir funcionando. Y nos movemos también dormidos. Y nos movemos dormidos y seguimos pensando, seguimos teniendo conexiones en 1000 órganos del cuerpo. Entonces, ahí sí gastamos. Por eso, ¿cuánto va a representar una semana entera con respecto a 3 horas de entrenamiento? Nada, claro. Claro, entonces 3 horas de entrenamiento no es que sea poco, es que si hacemos 3 horas de entrenamiento no va a compensar ser sedentarios todo el resto. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando abordamos oye, ve al trabajo andando, bájate una parada antes, sé un poco más activo, ve con tu hijo a jugar al parque, un poco más la vida que llevamos antes. Este cambio que tanto estamos estudiando la nutrición, y es una realidad, no estamos consiguiendo vencer la obesidad, es muy triste, pero hay muchísima gente estudiando y no se consigue todavía. ¿Por qué? Porque son unos cambios que dependen de cosas tan complejas que cuando me preguntan a mí, oye, que mi reloj ha marcado esto, digo, ahora, ¿cómo explico yo esto? ¿Sabes cómo explico yo la inmensidad de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo para que tú utilices eso? Te pongo un ejemplo que le puse a una señora el otro día. Tú comes 500 calorías de más y ahora coges y resulta que vas a tener frío y las vas a emplear en regular tu temperatura. Ah, vale. O yo como 500 calorías de menos, pero resulta que me quita mi metabolismo, me quita las ganas de entrenar porque esas calorías de menos, como cuando nos ponemos a dieta, me quita las ganas de entrenar y no voy al gimnasio. Y como no voy al gimnasio, no las gasto. Yo he comido menos, el otro ha comido más, yo no he ido al gimnasio, el otro ha regulado su temperatura y no hemos perdido peso ninguno de los dos, ni hemos ganado peso ninguno de los dos. ¿Qué diferencia hay? Que el metabolismo ha hecho cosas diferentes con la misma energía. Entonces, no podemos decir, me ha entrado 100 calorías, he gastado 100 calorías. No va por ahí, porque un metabolismo es mucho más complejo que eso. No, claro, y al final es que yo es que creo que estamos sujetos a eso, a mediciones, a números, a lo que nos indican los aparatos, a los que vamos pesando y no tenemos en cuenta no solamente el día a día, sino también situaciones como emociones, que también influyen, todas esas cosas, por ejemplo, estudiantes que estén en épocas de exámenes, que ahí sí que a lo mejor el cuerpo se acelera un poquito más, gasta un poquito más de... ¿no? Esas Sí. cosas influyen también, el estrés hace que tampoco puedas perder peso, Claro. ¿no? Todo Mira, ese tipo de cosas. hay muchísimas conexiones y cada vez se está descubriendo muchísimo más como segundo cerebro, ¿no? El intestino. Las conexiones del intestino, lo que comemos nos puede llegar a poner tristes. ¿Esto cómo es? Sí, que ya lo sabemos. Entonces, vamos a cuidar de la alimentación. Ya no es la cantidad que comemos o cantidad que no comemos, ya es la calidad del producto que comemos. ¿Qué hay en ese producto? ¿Cuánto hay de natural en Claro, los eso productos que influye comemos? mucho en la a nivel psicológico. Claro, ¿no? claro. Porque cuando nos embarcamos en comer solamente productos artificiales, productos ultraprocesados, estamos modificando nuestro metabolismo. Y es ahí donde aparecen algunas patologías. Por eso no es tanto la cantidad, sino la calidad de los productos que comemos. Es muy fácil comer a día de hoy productos que están en un supermercado y que nos los dan hechos. Sí, pero no es lo más recomendable. Y no es por las calorías que tienen, es por las características del alimento. ¿Me explico? Porque hay vitaminas que no nos aportan calorías, pero son necesarias. Hay minerales que son necesarios, 1000 millones de cosas más. Entonces, va un poco por ahí la cosa de, oye, ¿lo como? ¿No lo como? No. ¿Cómo eres en tu día a día? ¿Cómo eres en tu generalidad? ¿Te mueves? ¿No te mueves?
Esto es mucho más complicado de lo que... Pero de es lo que es que muy parece. difícil. Sí. A mí Yo esto- acabo de entender lo que me pasa a mí cada vez que como guisante, que me pongo muy triste. Ya lo sé, eso ¿A que sí? es una realidad, es una Es que realidad. Mira que los guisantes no es de las peores comidas que yo llevo, ¿eh? Mira, yo en Las ese sentido- habichuelas. No, Las habichuelas Mira, sí yo en me ese ponen sentido muy digo triste. una cosa, ¿tú cómo Una te comes habichuela los guisantes? hay más triste que una habichuela Es rehogada. que si me como los guisantes solo, entonces estaría deprimido todo el tiempo. Vale. Con jamón, rehogaditos con jamón. Vale, ¿y qué más te Pero eso gusta? no, eso está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Qué Eso más, está bien, ¿no? ¿Qué más te gusta? ¿De qué? ¿De verdura? Por ponerle a eso. El brócoli, me encanta el brócoli. Me gusta, yo qué sé. ¿Cómo te, me gusta todo. ¿Cómo Vale. te puede poner triste unos guisantes y no el brócoli? De Para verdad. que veas cómo cada uno tenemos que ir a lo que nos gusta. Y justo esa que es te la iba a base. preguntar por eso. Esa es la base. ¿Por qué? Porque las verduras tienen características similares todas. Da igual la que consumas, pero consume la que te gusta. Si haces una ensalada de remolacha con aceituna y queso, pues qué bueno. Es que eso, ¿y por qué te comes los guisantes? Cómete esto. No, es que a mí me gusta la naranja en las ensaladas, con un poco de aguacate, cómetelo. ¿Cuál es el problema? Así que tenemos una predisposición a que la dieta es dejar de comer o comer cosas solamente cocidas. No va por ahí, porque al final es que no como queso que engorda, pero si el queso tiene grasa que es totalmente necesaria, es que el aguacate tiene grasa que es necesaria. Ay, pero es que eso, pero es que tanto pollo, tanta ternera, ya lo sé, pero hemos dicho antes que la termogénesis de los alimentos, en digerir esos alimentos ya consumimos algo. Ahora, en la bebida que hemos dicho antes, en una bebida energética no consumimos nada. Vamos a ir más a los alimentos que a los productos. Que recomienda siempre que sean productos reales, el tan conocido como Comida real real, food, ¿no? sí, el real fooding es muy antiguo. El real fooding no viene solamente de los últimos libros, que me agrada muchísimo que esté en ese auge porque nos viene genial, pero que es muy antiguo, viene de mucho más antiguo y es totalmente recomendable comer alimentos, no productos, porque llegamos a los supermercados y nos hemos metido en supermercados donde tenemos más productos que alimentos. Entonces, y además, una reflexión. ¿Cómo puede haber en un supermercado una sección de comida saludable? ¿El resto qué pasa? ¿Que no es saludable? ¿Cómo va? ¿Me explico? ¿A dónde estamos llegando por la industria? Comida sana, ¿vale? Y el resto... Claro. Esos son ya cuestiones del marketing y todas estas Sí, cosas. como nos metamos en marketing ya, Esto ya y el es un lío, azúcar esto ya es y un lío. bueno, ya... Bueno, Yo siempre Alejandro. he sido de comprar cosas frescas porque me da mucho más confianza Sí, comprar la fresca, comida fresca. Sí, o es ultra verdad. congelada, Sí, no hay es ningún verdad. problema, pero que sea alimento, que no venga en un paquetito, snack, no sé cuánto, que las gamas de alimentos están para eso, los botes, no hay ningún problema. Las bolsas ultra congeladas se pueden usar, son buenísimas, incluso tienen a veces más beneficios que el fresco, porque se ultracongela justo cuando se recolecta, entonces mantiene más las propiedades que el fresco que tarda 3 días en llegar al mercado. Eso ¿Sabes? no lo sabía. Y no es malo, todo lo contrario, es buenísimo. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Nos tenemos que marchar. Gracias, Alejandro. Como siempre a vosotros. Gracias, Isa. Nos marchamos ya. Mañana nos vemos Volvemos. otro ratito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso. Hasta mañana. Otro ratito que echaremos por aquí, por Sevilla TV. Hasta luego.